Bueno, sigamos con la número 7. Dice, en relación con la molécula de NADPH, es correcto afirmar que, y la respuesta correcta era la letra E, solo 2 y 3. ¿Por qué? Dice, la 1, se produce en el estroma durante la etapa dependiente de luz. Y bueno, hay una parte que es correcta, sí se produce durante la etapa dependiente de luz, pero no en el estroma. Esto ocurre en el tilacoides, o en los tilacoides. Tilacoides. No en los estromas, ¿ya? Así que ojo ahí. Para ser específico, en la membrana del tilacoide. Bueno, la 2, se utiliza para la fijación del carbono al igual que el ATP, y eso está absolutamente correcto. Si incluso recordamos lo que se necesita para hacer la etapa oscura, en la etapa oscura solamente hay dos procesos, que es la fijación del carbono y la reducción del dióxido de carbono. Entonces, necesitamos tanto el ATP como el NADPH para hacer esos procesos, ¿ya? Luego, en la etapa independiente de la luz se oxida quedando como NADP, y eso también es correcto. En la etapa independiente se va a oxidar, va a ceder un protón o un electrón, quedando NADP+, ¿ya? Lo dona a la cadena de electrones. Así que la respuesta era 2 y 3. Ya. Sigamos entonces con la número 8. Bueno, la número 8 dice, el gráfico representa el efecto de la temperatura sobre la actividad fotosintética de una planta. A partir del gráfico es correcto inferir que, y la respuesta correcta a esta pregunta era la letra E, de elefante. Dice, veamos por qué. Dice, a partir del gráfico es correcto inferir que el aumento de la temperatura tiene directa relación con la intensidad lumínica. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si tuviera directamente relación con la intensidad lumínica, estaría todo el rato subiendo, como si fuera directamente proporcional. Y aquí, ¿qué pasa? Disminuye en un punto. Llega hasta un punto máximo y luego disminuye. Entonces, no va en relación directa con la intensidad lumínica, ¿ya? Hasta cierto punto va en relación directa, pero no todo, ¿ya? Aquí tenemos que ver todo, no solamente sectores. Luego dice, existe un valor de temperatura óptimo en donde la actividad fotosintética es máxima, y eso es correcto, lo podemos ver aquí, en donde está la punta antes de que vuelva a decaer, ¿ya? Aquí ocurre la actividad fotosintética máxima, ¿ya? A un punto de temperatura que sea óptimo. Y luego, dice, un aumento excesivo en la temperatura podría afectar a las enzimas que participan en la fotosíntesis, y eso también es correcto. Recordemos incluso que lo vimos cuando vimos la materia de enzimas, que un aumento en la temperatura puede llegar a afectarlas, tanto así que puede llegar a desnaturalizarlas, ¿ya? Y por eso podemos también ver una caída de la actividad fotosintética. Esa caída, si se dan cuenta, a diferencia del dióxido de carbono, no se mantiene constante. Si se mantiene constante, ahí podríamos decir como, entonces se saturaron. Pero aquí estamos viendo que cae la actividad fotosintética. Entonces, si está cayendo esa actividad fotosintética es porque algo le pasó a las enzimas. Entonces, sí podríamos asumir que a una temperatura muy alta daña las enzimas y eso afecta a la actividad fotosintética, ¿ya? Así que la respuesta correcta era la letra E. ¿Alguna consulta o duda sobre esto? Si es que no, entonces sigamos. Bueno. Bueno, ya, estaba viendo. Perdón, ya dice. 9. Una consecuencia indirecta de la destrucción de las granas del cloroplasto es que, aquí tenemos que ver, entonces, mezclar lo que son estructuras del cloroplasto y además relacionarlo con las funciones. Las granas, recordemos que son estos sacos, o le podríamos llamar al conjunto de sacos apilados de qué, ¿se acuerdan de qué era?
de los tilacoides, perfecto. Entonces, una grana es un conjunto de estos saquitos de tilacoides. El tilacoides es un disco, por así decirlo, y la grana es este conjunto de discos hacia arriba, apilados, ¿ya? ¿Qué pasa si se destruye la grana? Me están diciendo entonces que se destruye también lo que es el tilacoide. Entonces ahora tenemos que ir a ver qué proceso o qué función ocurre en el tilacoide, ¿ya? O en la membrana del tilacoide. Así que ahí tenemos que, gracias a eso, contestar la pregunta. Dice, bueno, la respuesta correcta era la A, no se realiza fotólisis del agua porque la fotólisis del agua ocurre en toda esta fase, que es la fase clara o la etapa clara, ocurre en las membranas de los tilacoides. Entonces, la fotólisis del agua también va a ocurrir ahí. Si se rompe, se destruye la grana, se destruyen los tilacoides, no se va a realizar ningún proceso. En eso incluido la fotólisis del agua, ¿ya? No se obtiene, solo se obtiene glucosa como producto final, no vamos a obtener nada porque las granas están destruidas y para formar glucosa se necesita tanto de la etapa clara como de la escuela, o sea, de la etapa clara igual se necesita. Y no va a ocurrir en la etapa clara si no tengo los tilacoides. Aumenta la cantidad de oxígeno, al contrario, va a disminuir. Si no está ocurriendo fotosíntesis, no va a haber oxígeno en el ambiente, va a disminuir la cantidad de oxígeno. La molécula de agua no puede ingresar a la planta. Eso también es incorrecto, porque es muy distinto. La molécula de agua sí puede ingresar, pero lo que no va a pasar es que va a ocurrir la fotólisis del agua, porque el agua, a pesar de que una planta no esté haciendo fotosíntesis, igual va a entrar, no sé, tal vez por las raíces, sí puede ingresar, puede seguir ingresando, no sé si se entiende, pero no se va a utilizar, que es distinto. Bueno, y por último dice, la planta generará un exceso de NADPH. No puede generar un exceso de NADPH si los tilacoides están destruidos, porque el NADPH surge en la etapa clara, y si se destruyen los tilacoides, no va a funcionar la etapa clara. Así que no habría un exceso, habría un déficit de NADPH. Entonces, por eso la correcta es la letra A. ¿Ya? Ya, veamos. Veamos. ¿Qué voy a hacer yo? Borrar. Voy a borrar y voy a compartir la votación. Compartir los resultados. Bueno, dice 10. A continuación se presenta un esquema que resume el ciclo de la energía en un ecosistema terrestre. Y aquí podemos ver un lindo esquema en donde me apuntan que el Sol, voy a asumir que la energía lumínica o los rayos del Sol llega hacia las plantas verdes, ocurre algo ahí, y después de que ocurra ese proceso, que no sabemos, que está marcado por el 1, obtengo glucosa y algo más. Dice más 3, ¿ya? Glucosa con otra cosa más. Luego esos productos de lo que pasó arriba pasa a tejidos animales y vegetales. Y ahí ocurre otro proceso y uno de los productos que se libera es agua y otro numerito más. Entonces nos están preguntando, ¿qué número representa el 1, el 2, el 3 y el 4? Si nos damos cuenta, bueno, se ve un patrón. Los rayos de sol, los rayos de sol llegan a las plantas y de ahí obtenemos glucosa. Entonces, si obtenemos glucosa, estamos hablando de lo que es fotosíntesis. Así que el número 1 sería fotosíntesis. Entonces ahí vamos armando. Llega energía lumínica. Ocurre fotosíntesis. En la fotosíntesis, ¿qué productos obteníamos? Productos de la fotosíntesis. La glucosa con el oxígeno. Perfecto. Entonces el número 3 sería oxígeno, ¿ya? Luego, esos dos productos de la fotosíntesis, nosotros lo utilizamos y entra a los tejidos animales y ocurre lo que sería la respiración celular. La respiración celular tiene como reactantes, entonces por así decirlo, la glucosa con el oxígeno, y los productos de la respiración celular sería agua y dióxido de carbono, que es lo que expiramos. Inspiramos oxígeno, expiramos dióxido de carbono. Entonces en el número 4 habría dióxido de carbono. Así que la cosa queda así. 1, fotosíntesis. 2, respiración.
3 oxígeno y 4 dióxido de carbono, por lo que la respuesta sería letra C. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Pasemos a la 11. Finalicemos, compartamos los resultados. Dice, 11. Del ciclo del nitrógeno es posible afirmar que la desnitrificación es el proceso por el que el nitrógeno es devuelto a la atmósfera. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es verdadero, así que la 1 está correcta. Recordemos que la desnitrificación, bueno, aquí no especifica, pero era el nitrilo se desnitrificaba o pasaba por lo que era la desnitrificación y volvía a ser N2, o sea, nitrógeno, ¿ya? Luego, los animales terrestres eliminan el nitrógeno a través de la urea. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero, correcto. Acuérdense que los animales terrestres eliminan el nitrógeno a través, como si fuera amonio o amoníaco a través de la urea. Amonio, ¿ya? Luego, el nitrógeno representa alrededor del 20% del volumen total de la atmósfera. ¿Eso es correcto o eso es falso? Eso es falso, completamente falso. Si se acuerdan que lo mencioné en el PPT pasado, el nitrógeno representa casi un 78%, representa casi un 78%, me metí a TikTok, no sé por qué, fue como un impulso, representa casi el 78% de la atmósfera. 78, no, 78, ¿ves? Ya estoy hablando de... Ah, no, pues sí, el 78, creí que estaba guayando. Ay, perdón. Ya. Entonces, bueno, entonces sería 1 y 2, respuesta correcta. Pasemos a la siguiente. Ya, veamos. Compartir los resultados. Dice, ¿cuál de los siguientes procesos aportan dióxido de carbono a la atmósfera? Bueno, la combustión aporta dióxido de carbono a la atmósfera. La combustión, cuando uno quema algo, o la quema de cosas, liberan CO2 a la atmósfera. La respiración también, cosa que ya hemos estudiado bastante. Uno inspira oxígeno, expira dióxido de carbono. Uno de los productos de la respiración es dióxido de carbono, así que también está correcto. Y la condensación, la verdad aquí nada que ver, la condensación X al tiro. La condensación es este proceso en donde se forman las nubes, el líquido pasa a un estado, perdón, el gas pasa a un estado más condensado, más líquido, entre líquido y sólido podría decirse. Y recuerden que en el ciclo del agua se veía lo que era la condensación, en donde se evaporaba el agua y al evaporarse luego condensaba formando las nubes y luego precipitaba. Así que nada que ver con el ciclo del carbono, ¿ya? Así que la respuesta correcta era letra B, 1 y 2. Sigamos con la siguiente pregunta. Número 13. Ya, contestemos la pregunta 3. Dice, ¿en cuál de las siguientes formas se encuentra mayoritariamente el nitrógeno en la atmósfera? Y la respuesta correcta es N2. O sea, nitrógeno N2. De esa forma se encuentra mayoritariamente el nitrógeno, ¿ya? No sé cómo explicarla más. Bueno, eso sería. ¿Alguna duda? No, espero que no hayan dudas. Bueno, sigamos con la número 14. Esa es, la anterior está regalada. Está regalada. Si tienen alguna duda, escríbanme por interno también. No tengo problema. Bueno, veamos la número 14. Dice,
¿Cuál de los siguientes organismos es indispensable en el ciclo del nitrógeno? ¿Ya? Y ¿qué organismo se repite? Bien, recordando el esquema o viendo el esquema, ¿qué organismo podríamos ver que siempre está ahí? ¿O qué organismo? Porque el nitrógeno está en la atmósfera, está en el aire. Entonces, ¿cómo o gracias a quiénes organismos llega ese nitrógeno que está en la atmósfera, se convierte en nitrato, se convierte en amonio, que son como nosotros, como los demás seres vivos, o los seres vivos terrestres, o los seres vivos como las plantas, pueden absorber el nitrógeno? Todos esos cambios ocurre la bacteria. Tal como dice en el chat muy bien, todo eso ocurre gracias a las bacterias. Sin las bacterias fijadoras de nitrógeno, o sin las ribosium se llaman, rhizobium, se me ahí la dislexia, sin ellos no podríamos fijar, o sea, sin esas bacterias no se podría fijar el nitrógeno que está en la atmósfera, pasar a ser nitrato, que pueda ser absorbidos por las plantas, que luego de las plantas pueda llegarnos a nosotros. Luego tenemos otras bacterias que convierten eso en amonio, en amoníaco. También tenemos las bacterias desnitrificadoras, las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias nitrificadoras que convierten el amonio en nitrito, en nitrato. Entonces, todas las conversiones, podríamos decir, de nitrógeno, las hacen las bacterias. ¿Ya? Esas son indispensables. Sin las bacterias no funciona eso, nitrificadoras. Sin las bacterias no funciona este ciclo, ¿ya? Súper importantes. Sigamos con la 15. Dice, pregunta 15. En las células de una hoja, los pigmentos fotosensibles se localizan en la... y los pigmentos fotosensibles se van a localizar en la membrana tilacoideal del cloroplasto. Recordemos que los fotosistemas son conjuntos de moléculas que están localizadas en las membranas tilacoideales, y estos fotosistemas están compuestos por los pigmentos fotosensibles. Así que, cuento corto, los pigmentos fotosensibles están ubicados en la membrana tilacoideal del cloroplasto. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Voy a repetir. Hoy se puso a llover fuerte. Ya. Los pigmentos fotosensibles entonces componen a los fotosistemas. Y los fotosistemas están ubicados en la membrana tilacoideal. Ya. Los fotosistemas están compuestos de otras cosas, no solo de los pigmentos fotosensibles, pero forman parte de, ya, por si acaso. Sigamos con la 16. Dice, no sé si les compartí no. Dice, del ciclo del agua es correcto afirmar. 1. El agua se mueve constantemente por el planeta, eso es correcto. Todas las que no tengan la 1 la eliminamos. La B se va, la C se va, y nos quedamos con la A, la B y la E. El agua sí se mueve, por eso se llama ciclo del agua. Se está moviendo constantemente, se está evaporando, se está condensando, está no puedo decir. Precipita, dejémoslo así. Precipita y bueno, y así constantemente, ¿ya? Como es así constantemente y solamente cambia de estado, la cantidad de agua se ha mantenido invariable desde que se formó el planeta. Solamente cambia de estado, se vuelve vapor, o se evapora, se condensa, cae en forma de agua, tal vez está en napas subterráneas, por ejemplo, pero siempre ha sido la misma, solamente cambia de estado, no desaparece, ¿ya? Y la número 3 dice, la mayor cantidad de agua se encuentra en las napas subterráneas. Eso es incorrecto. ¿Dónde está la mayor cantidad de agua? Gente que queda todavía aquí.
En los océanos, perfecto. En el mar, los océanos. Recordemos que ese sí compone un 97% del agua está en los océanos. Un 97%. Y recordemos que el de las aguas, oh, no me acuerdo cuánto era. Ríos y lagos era un 0,2%, si no me equivoco. No me acuerdo específicamente. Pero ya. La mayor cantidad de agua está en los océanos en un 97%. ¿Ya? Recuerden eso siempre, ¿ya? Entonces sería la correcta la 1 y 2. Sigamos con la 17, vamos que nos quedan 2, alcanzamos justo, perfecto. Ah, no sé si les mandé la... No sé, no me acuerdo si le había enviado la votación. Respondan rápido. Mientras explico, no me acuerdo si había relanzado la votación o no. Ya. Dice, con respecto a los ciclos biogeoquímicos, es correcto afirmar que... Inoterón. ¿No? Pues, perdón. Sí. Ah, sí, estoy, me asustaste. Con respecto a los ciclos biogeoquímicos, es correcto afirmar que... y bueno, aquí la respuesta correcta es la letra C. Son movimientos de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos entre los componentes vivientes y no vivientes del ambiente, ¿ya? ¿Por qué no son las otras? Dice, el A dice, son ciclos, son ciclos de los nutrientes dentro del ambiente no vivo, depósitos en la atmósfera, la hidrosfera y la corteza de la terrestre. Y aquí no especifica que también involucra en los organismos o en los nutrientes de los seres vivos. Aquí solamente dice no vivo. Y sí, recuerden que los ciclos nos involucran a nosotros, ¿ya? Luego dice B, se refieren al estudio del intercambio de sustancias químicas entre formas bióticas. Lo mismo de arriba, incluye lo biótico, pero le falta lo abiótico, lo no vivo. También hay relación entre lo abiótico y lo biótico. Tiene que existir eso, ¿ya? Y la B solamente me menciona lo biótico, ¿ya? Luego dice la D, son movimientos de los componentes inorgánicos de flujo lento y de poco uso en los organismos vivos. Y esta le pregunto a usted, ¿usted cree que el carbono, el nitrógeno, ¿cuál otra vía? El fósforo son poco importantes o lo ocupamos poco nosotros como organismos vivos? Y eso es absolutamente que no, lo ocupamos demasiado. Recordemos que el nitrógeno nos sirve nos sirve para hacer aminoácidos, para hacer proteínas. El fósforo nos sirve para la membrana celular, para el ADN, al ARN, los ácidos nucleicos en general. El carbono nos sirve para hacer carbohidratos, azúcares, que también componen al ADN. El fósforo también, los fosfolípidos, que son básicos, son los elementos básicos que nos componen. Así que la T al tiro la eliminaba. No dice, se refiere al intercambio de los componentes más pequeños que se desplazan entre los organismos vivos, y bueno, aquí de nuevo solamente dice entre los organismos vivos, y es un intercambio entre lo biótico y abiótico, incluye los ambos. La única que incluía ambos era la letra C, ¿ya? Y por último hagamos la 18 mientras termino de contestar duditas. Gracias. Bueno, y última pregunta de la guía dice, número 18, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el ciclo del nitrógeno es correcta? Y dice, como producto de la desnitrificación se forma NO3. Eso es incorrecto, como producto de la desnitrificación se forma N2, nitrógeno. Recordemos que la desnitrificación es el paso de nitrito o nitrato a N2, ¿ya? A N2 hacia la atmósfera. Luego dice, las plantas absorben nitrógeno en forma de nitrito y amonio. Y ahí está semi incorrecto. Las plantas absorben nitrógeno en forma de nitrito, eso es correcto, pero no en forma de amonio. Así que por eso está mala la letra B, porque me dice nitrito y amonio y es solamente nitrito, ¿ya? No amonio. Luego dice, la gran fuente de nitrógeno se encuentra en el suelo, eso es incorrecto. La mayor fuente de nitrógeno está en la atmósfera. Recordemos que compone un 78% aproximado de la atmósfera.
Así que la gran fuente de nitrógeno está en la atmósfera, no en la Tierra, o no en el suelo. Luego dice, la fijación del nitrógeno puede ocurrir por medio de la acción bacteriana. Correcto, 100% correcto. Ya dijimos que el ciclo del nitrógeno funcionaba gracias a las bacterias. Y la está incorrecta porque dice la gran fuente de nitrógeno en la naturaleza se encuentra en los océanos. Incorrecto, está en la atmósfera. ¿Ya? No por... No los... Ay, no en los océanos, está en la atmósfera. Y si no sabían, no tenían duda, pudieron haberla sacado también por descarte. Iban descartando, eso igual sirve harto. Si es que no están seguros con uno, descartar las otras. Y eso también ayuda a tener mayor seguridad y a no equivocarse. Sí, el puede y estaba engañoso. La fijación del nitrógeno puede ocurrir, está engañoso, pero por descarte igual sería. Bueno, eso sería. Esa fue la guía de hoy día. Espero que les haya gustado, que hayan ejercitado, que hayan aprendido todo y hayan internalizado la materia que vimos estas últimas 2 clases. Me gusta que hayamos terminado a la hora, eso también un punto en bueno, correcto. Y eso, gracias por su participación, gracias por estar aquí. Si aún siguen con dudas, pueden escribirme a mi Instagram o al Instagram del Preu, o también por Telegram o a la FER, ¿ya? Si necesitan duda de materia o de la guía o alguna otra cosa. Así que eso sería, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Recuerden darle like al video, comenten también, también pueden comentar por ahí si tienen alguna duda. Y eso, compartan, activen la campanita, denle like. Eso, que tengan buen estudio. Adiós.